Saludos alumnos, el día de hoy vamos a continuar con el filtro avanzado. En el video anterior se hizo una explicación clara y exhaustiva acerca de el cuadro de criterios, ¿no? El cuadro de criterios era básicamente un cuadro en el cual nosotros colocábamos las restricciones para que posteriormente se pueda utilizar en un filtro avanzado o en funciones de base de datos, que es justamente lo que vamos a tocar en este y en el próximo video. Recordemos rápidamente, tu cuadro de criterios, te decía, es un insumo para las funciones de base de datos y para los filtros avanzados, ¿ok? Entonces, recordarnos que un cuadro de criterios justamente lo que hacía era contener las restricciones, era algo mucho mejor que construir, era algo mucho mejor que usar el filtro simple, ¿ok? Y eso lo vamos a comprobar porque nuestro cuadro de criterios puede contener cosas más complejas, ¿ok? Cosas más complejas. Por ejemplo acá, recordar, ¿no? La relación que había de fila a fila, una fila debajo de otra significaba una O, lógica, una columna al costado de otra, o sea, relación de columnas, una celda al costado de otra, significaba una I. En este caso, ¿qué queríamos tener aquí? Queríamos tener un conjunto de profesionales, administradores, contadores y economistas cuya fecha de ingreso haya sido entre el año 90 y el 2000 y su sueldo sea como mínimo el sueldo promedio, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del sueldo, ese dato se puede calcular, pero directamente no está. Por eso es que recordar que cuando tenemos algo que no está y se puede calcular, hay que usar un campo fórmula, ¿no? Un campo fórmula para poder cubrir eso. Y recordar también que el nombre del campo fórmula debe ser un nombre que no coincida con ninguno de la tabla, ¿ok? De la tabla o cuadro, si es que no lo has convertido. Bueno, entonces hay también otra cosa, recordar que se debe utilizar o se puede utilizar también los comodines, ¿ok? Todo eso estaba especificado aquí en lo que explicamos el otro día. Estamos haciendo una retroalimentación así de rápida nada más. A ver, entonces ya sabemos recordamos que el cuadro de criterios va con el filtro avanzado y con las funciones de base de datos que vamos a ver de un momento en otro video. Ya recordamos la O, la I lógica, ¿no? Y el famoso campo fórmula. El famoso campo fórmula, recuerda, tienes que ponerlo de tal manera que al final sea verdadero o falso. Es como el requisito, ¿no? Que siempre se tiene aquí en Excel, sobre todo recordarás, ¿no? Tus formatos condicionales personalizados o tus validaciones personalizadas tienen justamente ese requisito, ¿no? Que la fórmula que vas a crear, inventar, tiene que estar de tal manera que al final devuelva verdadero o falso. Aquí igualito, tu campo fórmula debe estar de esa manera, acomodado de tal manera que al final me devuelva verdadero o falso. Bueno, ya una vez que hemos retroalimentado eso así rápidamente, vamos a ver la secuencia de pasos que se usa para el filtro avanzado. Okay, bueno, en este caso tengo el mismo cuadro, ¿no? El mismo cuadro de acá, le he copiado aquí en filtro avanzado, ok, solo que aquí hay algunas preguntas y aquí, bueno, aquí las he quitado. Podemos hacerlo aquí mismo, aprovechando que ya lo tenemos la hoja lista, o podríamos otra vez hacerlo acá. Lo vamos a hacer aquí mismo, ok. Los pasos son estos. Mira, no es nada complicado. No es nada complicado y lo vas a encontrar aquí en la ficha datos. Eso sí, aquí nada más debe estar. Está aquí nada más, no está en ningún otro sitio. Bien, justamente te dice lo que te anticipé, ¿no? El filtro avanzado justamente está creado
filtro filtrado con criterios complejos. Justamente en eso consiste un filtro avanzado. Y la secuencia es esta, ¿no? Ya sabes que si vas a usar control asterisco es porque tu cuadro está por los 4 costados sin nada, pues, ¿no? Con una columna o fila vacía. Entonces venimos por acá, avanzadas. Ahí está, avanzadas. Y vamos a explicar esto, a ver. Nos aparece un cuadro a manera de asistente. A ver, dice, filtrar la lista sin mover a otro lugar. Tal vez en algún momento posterior te convenga hacer eso. De momento queremos que el resultado, o sea, el filtro resultante, los datos, los registros con los que nos vamos a quedar, porque son los únicos que cumplen con la restricción, deben estar en otro lugar, para el ejemplo. ¿Ok? Por eso vamos a escoger la segunda. El rango de la lista, bueno, ya como habíamos partido de una selección, lo considero de una vez todo. ¿Ok? Rango de criterios. Entonces, ¿los criterios dónde están? Están justamente aquí. Vamos a ir a tomarlos. Y una vez que llenes eso, cuando digas copiar a, hay que dar un clic ahí para podernos mover en la hoja y escoger una ubicación donde se depositarán los resultados, ¿no? O sea, el filtro resultante debido a la restricción del cuadro de criterios. Si en algún momento queremos solamente registros únicos, habrá que marcar esta opción. De momento, no sé si es relevante. Bien, entonces vamos a culminar esto. Copiar a otro lugar. Ya en otro lugar queremos. Rango de criterios. ¿Dónde está? Son estos. Por eso era importante que las cabeceras sean, si es que va a ser una restricción como las que hemos hecho, ¿no? Con respecto a la profesión y a la fecha de ingreso, esas 3 cabeceras coincidan con las cabeceras del cuadro principal. El campo fórmula ya se llama diferente porque es algo calculado, ¿no? ¿Y dónde queremos copiar esto? A ver, vamos a ponerlos un poquito más abajo, acá de repente. Aceptar. Y ahí está. Estos son los elementos que cumplen. Para que se le vea un poquito mejor, podemos tal vez darle, no sé, mínimo un color, ¿no? Bueno, ya son cosas decorativas ya. A ver, entonces lo que te quería decir ya para que notes la diferencia entre un filtro común y un filtro avanzado, es que en el filtro común y corriente, luego de haberse filtrado la información, nos va a quedar el icono del filtro. Ese icono nos va a quedar. Y aquí la información va a estar pocas líneas y ya sabes, ¿no? De color azul las cabeceras de filas para indicar que los datos que se muestran son aquellos que pasaron por todos los filtros. Cuando estamos hablando de un filtro avanzado, es solamente una copia del resultante. Por eso que no vas a ver ningún icono de embudo, ningún triangulito que normalmente, miren, eso no vas a ver. No es usual ver eso porque es una respuesta nada más. ¿Ok? Entonces lo que nosotros perseguimos con el filtro avanzado es básicamente una respuesta en términos de registros. ¿Ok? En términos de registros. Ahora, más adelante, de un momento cuando veamos las funciones de base de datos, lo que se persigue con las funciones de base de datos es justamente algo numérico, algo calculado. Internamente se va a trabajar con los registros que están aquí. Bueno, para el caso, ¿no? Si tomamos el mismo ejemplo, internamente se trabaja con los registros que están ahí, pero el cálculo
es sobre un campo en particular y eso es lo que nos devuelve las funciones de base de datos. ¿Ok? Y eso es lo que nos devuelve las funciones de base de datos. A ver, bueno, pensaba hacerlo en otro video, pero mejor lo hacemos en este mismo de una vez. A ver, mira, ¿cómo van las funciones de base de datos? Hagamos de una vez aquí. Funciones de base de datos. Ya viste cómo es el filtro avanzado, ¿ok? No es nada complicado, es una cosa recontra sencilla. Lo más trabajoso solamente sería interpretar el enunciado para crear el cuadro de criterios apropiado, nada más. Luego es una secuencia de pasos y sale tu filtro avanzado. Ok, ahora mira, ve. Si vamos a trabajar con funciones de base de datos, es porque buscamos calcular algo. Y las funciones de base de datos son estas, mira, te las voy a presentar. Acá son esas. Están en la categoría de base de datos y son las que estás viendo a continuación. Si te das cuenta, la única diferencia es que inician con BD. BD, base de datos. Contar, contará, max, min, suma, producto, promedio, extraer, var P, desbest, desbest P. Bueno, las últimas serían estadísticas, ¿no? Varianza de la muestra, varianza de la población, desviación estándar de la muestra, desviación estándar de la población. ¿Ok? Si le quitamos BD, ya las conoces a todas, pues. El único agregado es que son o intentan ser una base de datos, ¿no? Emular eso. Recuerda que hemos venido repitiendo insistentemente desde videos atrás que Excel es un programa hoja de cálculo y no es un programa base de datos. Si bien es cierto, tiene muchas bondades en el tema de las bases de datos para manipulación y tratamiento, pero solamente es eso, ¿ok? Solamente es eso. Es bastante poderoso, robusto, tiene muchas herramientas que posteriormente iremos haciendo videos al respecto para mostrarlas, pero sigue siendo una hoja de cálculo. En todo caso es una hoja de cálculo poderosa. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. Una hoja de cálculo poderosa, bastante potente, que sirve muy bien para el entorno de oficina, para el entorno de escritorio. A ver, mira, ya que estamos hablando de base de datos, vamos a tocar un poco más ese tema para que quede ya más recontra claro, ya que estamos en la parte de la base de datos. Mira, por ejemplo, acá tengo, mira, un pequeño PDF con lo que serían definiciones reales de una base de datos, ¿ok? De lo que realmente es una base de datos en el mundo de las bases de datos, en el mundo de la programación. Hay gente que se dedica a desarrollar con un lenguaje de programación X aplicaciones para acceder a datos guardados en bases de datos para poder darles una forma y presentar, o sea, una aplicación completa, una realidad de negocio, ¿ok? Y el mundo de las bases de datos es mucho más complejo de lo que en Excel podemos contemplar. Incluso si queremos ver algo más representativo en cuanto a las bases de datos, podríamos tomar en cuenta que en el Office uno de los productos que sí son de base de datos tenemos presente al famoso Access. Lo siento, tenemos presente el famoso Access. Ese sí es un programa manejador de base de datos. Y por aquí tengo una base de datos que te voy a mostrar de un momento que está en Access, ¿ok? Que la vamos a usar posteriormente cuando nos toque hacer importaciones de datos. Entonces, mira, vamos a dar lectura a estos conceptos que tienen que ver con base de datos porque justamente queremos hacer la diferencia, ¿ok? Queremos hacer la diferencia. A ver, mira, definiciones de base de datos. Base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito, ¿ok? Ese es un primer concepto. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Programa de ordenador, dice, ok, eso ya es nuestros tiempos ya más modernos, porque bases de datos siempre han existido.
solo que han sido manipuladas o manejadas a mano. Ya con el tiempo, por lo pesado que era eso, por lo voluminoso de la información, ya entonces se trabaja de forma digital, ¿no? Se tipea, se almacena en bases de datos especializadas. Como te decía, la más simple de todas es Access. Las más simples en términos de potencia, podríamos decirlo así. Las más robustas o poderosas son las que de la misma familia Microsoft. Tenemos Microsoft SQL. Esas tienen bastante potencia de almacenamiento, incluso hay servidores especializados para base de datos. Tenemos eso fue Microsoft SQL, tenemos el Oracle y hay muchas otras más. ¿Ok? Algunas se pagan, algunas son gratis. MySQL es gratuita hasta donde recuerdo. PGSQL también. Firebird, entre otras, ¿no? Entonces, en el mundo de las bases de datos reales, tabla recibe un concepto un poco más profundo que lo que hemos diferenciado en Excel. ¿Ya? En Excel ya hemos visto que tabla tiene propiedades especiales, ¿ok? Y hasta ahí nada más. Pero si estamos pisando en el terreno de las bases de datos, que es un mundo mundo aparte, tabla sería, mira, por acá tengo una figurita. Tabla serían estos cuadraditos. Mira, por ejemplo, esto es una imagen de Access. ¿Ok? Esta es una base de datos de verdad creada en Access. Una que te viene de ejemplo, pero igual sigue siendo base de datos. En la cual tenemos la tabla clientes, la tabla pedidos, la tabla de detalles de pedidos, compañías de envío, proveedores, productos, empleados, categorías. Esto básicamente está normalizado. En términos de base de datos, normalizar quiere decir que esté correctamente separado para impedir duplicidad de información. ¿Ok? Ya bueno, como no es un curso de base de datos, solamente estamos dando cosas puntuales que necesitamos conocer para diferenciar. Entonces mira, cada uno de esos rectángulos representa una tabla y mira, y si te fijas están relacionadas, no son tablas aisladas, están relacionadas entre sí. ¿Ok? Y todo ese conjunto sería una pequeña base de datos. Aquí, por ejemplo, si vemos los nombres de las tablas, nos vamos a dar cuenta que más o menos, mira, nos habla de clientes, productos, empleados, pedidos. Esto debe ser un pequeño negocio de compra y venta de algo, ¿no? Compran algo, lo distribuyen, tienen clientes, tienen pedidos, tienen compañías por las cuales las envían, hay proveedores, hay categoría de sus productos, hay información de sus empleados y sus clientes. Esto es más o menos una pequeña realidad de negocio que el especialista en base de datos modeló, y como modelar se llama cuando conviertes una realidad mirándola físicamente, investigando, entrevistando a los que participan de ella, abstraes toda esa información y la conviertes o la plasmas en un modelado. Eso se llama modelar, ¿ok? Modelar es cuando una realidad de negocio la traes o la trasladas a un esquema relacional. Esto de acá sería una base de datos relacional, ¿ok? Esta sí es una base de datos de verdad y tiene muchas tablas. Lo normal es que tenga muchas tablas. Y eso que tiene poquitas, mira, tiene, 2, 4, 5, 8. Bueno, ya conté 8. Tiene 8 tablas esta base de datos. ¿Ok? Tiene 8 tablas. En una realidad de negocio un poco más real, por ejemplo, no sé, una pequeña empresa, un banco, debe tener en la realidad pues muchas más tablas, ¿no? 50, 100, 200, etcétera. Y posiblemente, sobre todo en los bancos, tengamos una jungla de bases de datos. Me refiero a que pensemos un momento, los bancos llevan muchos años en el mercado. Cuando empezaron, imagínate, empezaron seguramente con bases de datos así de las primeras que habían, ¿no? En torno de OS, cosas así. Y ahí ya se fue almacenando la información. Y hasta donde sé,
En muchas empresas bancarias, por ejemplo, las bases de datos antiguas han quedado ahí nada más. O sea, me refiero a que la siguen utilizando, solo que cambiarse o pasar la información de una base de datos a otra, eso también es costoso y es todo un proceso muy tedioso. Por eso es que puedes encontrar en una empresa real una jungla de base de datos. Ok, y bueno, ya volviendo al tema, ese es el punto, ¿no? La palabra tabla tiene varias acepciones de acuerdo a en qué entorno estamos hablando. Ahora, acuérdate, si estás en Word, una tabla es un cuadro y ya, nada más, para escribir, punto, se acabó. Si estás en Excel, una tabla no es un cuadro, es una cosa muy diferente. Un cuadro es como un cuadro, un conjunto de celdas, o sea, un rango con rayas, colores, de fondo, de texto, etcétera. Pero cuando ya es una tabla, entonces tiene propiedades especiales. La tabla, a ver, para que se entienda bien ya, las tablas que manejamos en Excel son básicamente tablas no normalizadas. Mira, acá en el mundo de las bases de datos tenemos esta tabla, bueno, estas 8 tablas bien separaditas, bien diferenciadas. ¿Ok? Para evitar duplicidad, se siguieron seguramente las 5, a ver hasta dónde eran, 5 reglas de normalización para llegar a un modelado así apropiado. Sin embargo, en Excel, al menos la parte de las tablas, estas 8 tablas estarían en un solo cuadro convertido a tabla, y tendríamos bastante duplicidad, o sea, estaríamos hablando de algo no normalizado. ¿Ok? Bueno, al menos para explicarlo en términos de base de datos, si es que alguien tiene alguna noción al respecto, esa sería la comparación, ¿no? Si queremos entender un poquito más, ¿no? Entonces, voy a minimizar esto y voy a abrir una base de datos que tengo aquí en Access. Déjame ver dónde lo tengo. Ya creo que está. A ver, déjame ver. No, ahí no está. Acá tampoco. Aquí creo que está. Acá está. Ya mira, ve. Tengo aquí. O también tienes en tu comprimido la carpeta importar datos. Mira, acá tengo una base de datos de verdad hecha en Access. Es un ejemplo que te viene o te solía venir hace muchos años en las versiones más antiguas de Access. Y vamos a abrirlo. Abrir, dice. Es el famoso Neptuno. No sé si habrás escuchado. Es una base de datos así recontra antiquísima. Ok. A ver, vamos a esperar que se abra. Esperemos que se abra. Un segundo. Ya, Access sí es un programa de base de datos, ¿ok? Sí es un programa de base de datos. Entonces, mira, es un programa de base de datos bastante antiguo. Mira, es del 2003, ¿ok? Dice, a ver, esta base de datos contiene las tablas de la base de datos Neptuno que incorpora Access 2003 como ejemplo. Muy bien, es evidente que es una base de datos de ejemplo, todo es ficticio, cerramos. Este sería el entorno de un programa de base de datos así mínimo, como sería el de Access. Entonces mira, por acá tengo las tablas que contienen información. Le voy a dar doble clic a categorías. Ahí tienen los registros almacenados. Me voy a clientes. Aquí también están los registros almacenados. Compañías de envío, detalles de pedido, empleados, pedidos, productos, proveedores, y tenemos ahí la información guardada. ¿Ok?
La información la tenemos ahí guardada. Podemos ir cerrando, solamente la hemos abierto para que veas que realmente tiene algo. Y vamos aquí vamos aquí a crear, datos externos, herramientas de base de datos aquí. Herramientas de base de datos, y esa base de datos no están puestas así porque sí, sino que están relacionadas. Vamos a ir a relaciones. Mira, y esa es justamente la imagen que te mostré hace un momento. De aquí le tomé una foto y esto es lo que tenemos. Esto sería el modelo. ¿Okay? Eso sería el modelo para esa realidad de negocio. Entonces solamente te estaba indicando que estas cositas son las tablas. Acá incluso te lo muestra de esta manera. Acá. Ok, esas son las tablas. A la derecha vemos la representación en unos cuadraditos con el nombre de tabla y por dentro sus campos. Y por la izquierda tenemos ya las tablas con sus respectivos contenidos, las tablas ya pobladas, o sea, con contenido, pues, ¿no? Con los datos dentro. Eso es lo que yo quiero que te imagines para que diferencies entre una base de datos real y una simulada, que es la que trabajamos en Excel. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar esto y ahora sí, mejor no lo cierro, vamos a seguir en el PDF. Leamos un poco más el concepto de base de datos, ¿no? Para que diferencies. Bueno, voy a un concepto más contemporáneo. Acá. Este concepto corresponde a una base de datos como la que te acabo de mostrar, ¿no? Como la que está acá. Mira, las bases de datos tradicionales, dice, se organizan por campos, registros y archivos. Ya, ¿qué cosa es un campo? Eso sí lo has entendido, ¿verdad? Un campo es un atributo, una característica de lo que estamos analizando. Por ejemplo, tú como alumno, ¿qué características tienes? Tú tienes un apellido, un nombre de matrícula, un DNI, vas a tener posteriormente una nota y se supone que está relacionada al curso al que te has matriculado. Y así sucesivamente, ¿no? Ese tipo de cosas son atributos o características de una entidad como lo eres tú, que en este caso eres alumno. ¿Ok? Esos son campos. ¿Ok? Campos son atributos o características. Para que se entienda más rápido, serían las columnas, pues, ¿no? Las columnas de una tabla en Excel. Ahora, si lo comparamos aquí con tu base de datos de verdad, los campos serían los que están dentro de los cuadraditos. El nombre de la tabla está arriba y por dentro están los campos. En términos de Excel no los vas a ver así, sino que los vas a ver en forma de columnas. ¿Ok? Estos son los atributos del pedido, por ejemplo, los atributos del cliente, ¿no? El cliente tiene un nombre de compañía a la que pertenece, un nombre de contacto, un cargo de contacto, dirección, ciudad, región, etc. Son características o atributos del cliente. Compañías de envío que tiene un código, tiene un nombre, un teléfono, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de los campos. Cuando nosotros juntamos varios campos, estamos hablando de un registro, o sea, la información de un elemento. Para tu ejemplo puntual de alumno, ya dijimos que características o campos serían pues tu código, tu nombre, tu edad, tu curso, tu nota de curso, ese tipo de cosas. Si juntamos todas tus características, tendríamos identificado a un elemento, a un alumno, o sea, a un registro. Pero como tú en este curso hay varios. Si juntamos a todos ustedes, tendríamos la base de datos, o bueno, el archivo en todo caso sería, ¿no? Tendríamos el archivo de alumnos del curso en el horario en el que te has matriculado. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tú estás compuesto mínimamente por campos o características. Juntamos todos tus campos, tenemos un registro. Juntamos los registros tuyos y de tus compañeros y tenemos un archivo. Esa es la idea. Y aquí justamente se explica a continuación, ¿no? Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos, o sea,
Si lo queremos llevar a Excel, sería que campos son columnas y registros serían las filas. ¿Ok? Y si juntamos todas las filas, tendríamos una tabla en Excel, ¿no? O sea, lo que equivale a un archivo. O aquí se le denomina en Excel base de datos, pero ya sabes la diferencia real, ¿ok? Y aquí el ejemplo clásico que te ofrece es el de la guía telefónica, pues, ¿no? Todos hemos visto o tenido una guía telefónica en nuestras manos alguna vez, así que sabemos qué información contiene, ¿sí o no? Entonces, basado en ello, acá se te enuncia un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, la guía telefónica es análoga a un archivo, es evidente. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales contiene 3 campos, te dice acá, por ejemplo, ¿no? Nombre, dirección y número de teléfono. Esa es la idea ahorita, ¿ya? Como para que lo tengas bien en mente, bien presente. Y para que esté más acorde con el tema de Excel, acá hay una figurita que, como te decía, ¿no? Las columnas son los campos, ¿ya? Las columnas son los campos, las filas son los registros y todo este cuadro, toda esta tabla, tiene pinta de tabla esto, toda esta tabla sería la pequeña base de datos, al menos así se entiende en Excel, ¿ok? En el mundo real tú sabes que base de datos es algo más complejo, ¿ok? En el mundo de Excel base de datos sería todo esto. Por ejemplo, esta es una pequeña base de datos para esa realidad de negocio. Bien, ahora sí lo voy a hacer, a lo mejor no lo minimizo nada más. Esto sí lo cierro. Ya espero que haya quedado claro la idea de base de datos, entendido en sus acepciones, pues, ¿no? Bien, voy a cerrar eso. Ahora sí vamos a continuar con las funciones de base de datos, porque ese fue el punto que nos llevó a explicar lo que explicamos, ¿no? Las bases de datos. Ahora, mira, vamos a Excel. Todavía no, mejor vamos al blog de notas. Ya. Te iba a explicar aquí respecto a las funciones de base de datos. Su sintaxis es sencilla. Si te das cuenta, todos empiezan con BD, luego viene el nombre de la función y por dentro tiene los parámetros. ¿Qué parámetros tiene? Bueno, primer parámetro sería lo que represente la base de datos. Ok, la base de datos. Segundo parámetro, o sea, básicamente entiéndase por base de datos el origen de la información, ¿no? De dónde voy a hacer la consulta. Base de datos, ¿no? Pongámosle así. Segundo parámetro, esa consulta, ¿de qué campo en particular va a ser? ¿De qué campo en particular va a ser? Y para terminar, el último parámetro sería el cuadro de criterios. El cuadro de criterios. Así es como se arma una función de base de datos. Todas tienen la misma sintaxis, la única diferencia es la función que se va a utilizar, determinar el tipo de cálculo que estemos haciendo. Bien, a ver, vamos a probarla pues entonces. Mira, por ejemplo, aquí tendríamos que completar esto, ¿no? Mira, aquí solamente se estableció la restricción, pero más no nos dicen qué cálculo vamos a hacer una vez que los logremos identificar a todos los que cumplen con estas restricciones, que para el caso ya los has identificado, son estos elementos, esos registros son. Entonces mira, ve, acá ¿qué nos puede pedir para completar esto? A ver, vamos a completar esto más abajo. A ver, el enunciado completo sería ya con, a ver, espérate, esto acá solamente es la restricción. Esto solamente es la restricción, te decía. Ya, ok. Ahora, aquí queremos algo más que la restricción.
queremos ya un enunciado completo. Aquí vamos a hacer un cálculo, ¿no? Cálculo con la restricción. Ok, mira, bueno, cálculo lleva tilde, ¿no? Ya mira, aquí el cálculo podría ser algo como esto, a ver. Ya. Bueno, ¿qué le ponemos? Totalizar. Totalizar, ¿qué implica? Una suma, ¿sí o no? Totalizar los sueldos del... Ahí está, ahí se engancha con esto. Totalizar los sueldos del personal, administrador, contador o economista, cuyo sueldo sea como mínimo el sueldo promedio y que haya ingresado, que hayan sería, ¿no? Y que hayan ingresado entre los años 90 y 2000. Seleccionar personal administrador, contador, economista cuyo sueldo sea como mínimo el sueldo promedio y que hayan ingresado, sí, hayan, pues porque es plural. Ya está. Entonces, mire, ahora sí tendríamos el cálculo ya especificado, no solamente la restricción, sino qué es lo que queremos calcular. Como dije, totalizar, se supone que vamos a sumar. ¿Ok? Mira. Luego de que internamente se calcule, internamente se va a tener esto. Así que internamente viene y suma. Suma esto. Entonces, ¿qué nos debería dar? Nos debería dar 7000. Esta sería una forma alterna de comprobar. ¿Ok? Eso es una forma alterna de comprobar. Pero ahí no hemos usado funciones de base de datos todavía. Recién aquí vamos a usarlas. Mira. Observa. Vamos a usar B de suma. Parámetros. Como te había dicho, base de datos. Ya sabes la diferencia, se te explicó varias veces. La diferencia es que base de datos aquí en Excel es un cuadrito no normalizado. ¿Ok? Ya, entonces en este caso, como acá tenemos, a ver qué nombre le hemos dado. A ver cómo se llama esto. T personal, ahí está. Ok, esa sería nuestra base de datos, lo que se está representando la base de datos T personal, pero, a ver, mira, si lo dejo ahí voy a llegar a un error, ¿ya? Pero primero lo completamos para que veas, ¿ya? T personal, nombre al rango, se supone que aquí vamos a jugar con el sueldo, ¿sí o no? Totalizar los sueldos del personal, ya, sueldos, así que el campo en cuestión para el cálculo es el sueldo, ahí está, punto y coma. Y al final, los criterios. ¿Dónde están los famosos criterios? Aquí están. Si le doy un enter, sale un error. Ok. Si le doy un enter, sale un error. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? A ver. Porque mira cómo ha tomado el campo. Ya sabes, cuando hicimos las tablas, hay formas especiales de tomar el campo. Aquí sería todo, pues. Aquí no le he dado nada. Tengo que decirle todo. Ahora sí, ahí está el 7000 que te decía. 7000 con las funciones de base de datos y acá está el 7000 comprobado. Ok. Entonces hay formas de comprobar, como acabas de ver. Por eso es que hemos desarrollado juntos a la vez
los filtros avanzados serían la comprobación, serían un paso antes de la comprobación final. ¿Por qué? Porque con el filtro avanzado tenemos los registros que cumplen la restricción establecida. Estas son las restricciones establecidas. Estos son los registros que cumplen esas restricciones, y aquí solamente comprobaría con los registros que cumplen sumar el sueldo en este caso. En cambio aquí tengo que ponerle todo, y nos imaginamos, bueno, no es que nos imaginemos, sino es que de verdad internamente va a llegar a seleccionarlo de esta manera, y se van a obtener los registros correspondientes, y estos a su vez van a hacer la operación que diga la función en el campo que le estamos indicando. Y bueno, llevándolo al ejemplo, suman los sueldos de todos los que cumplieron. Primero hace la restricción, y luego cuando los encontró hace la suma. Eso es lo que ha ocurrido. Ok, igualito son todas las funciones de base de datos. Lo único que difiere es la operación que vas a hacer y lo que te pidan, ¿no? En cuanto a restricciones, nada más. Bueno, espero que haya quedado bastante claro esto. No es nada complicado, es una cosa bastante sencillo. Lo que hay que hacer es tener bastante paciencia en cuanto a la creación de las funciones, la creación del cuadro de criterios, no nada más. Otra forma alternativa de comprobar cómo podría ser, bueno, utilizando tus habilidades de Excel, pues, ¿no? Mira, a ver, bueno, para no ponerme muy al costado, me voy a ir por acá. Espérate, quiero ver si está libre esta columna. Un ratito, voy a hacer una comprobación más. Ya, me voy a poner en la columna T. No, en la columna T, pero, a ver, fila 6. Columna T, fila 6. Ya, ahí voy a hacer una operación. ¿Ya? Es una comprobación adicional. Una comprobación adicional que podemos hacer. Hasta este punto ya tienes un cierto nivel en el programa Excel, así que puedes usar tus habilidades, tu power de Excel, para poder hacer comprobación. Mira, ¿qué dice el enunciado? El enunciado restrictivo dice que, primero, que diferencias el personal, ¿no? Administrador, contador o economista. ¿Eso dónde está? Eso está en E6. ¿Ok? Eso está en E6. Tienes que averiguar en E6 si es administrador, contador o economista. Administrador, contador, economista. ¿Ya qué más? Va a faltar un poco más, ya, pero aquí la idea es que nos vamos a quedar con el sueldo, y el sueldo está en H6. H6. Ya, a ver, te decía, falta más todavía, ¿ok? Falta más. A ver, administrador, contador, economista, ya, cuyo sueldo sea como mínimo el promedio de sueldos. Eso lo tenemos aquí, lo puedo recoger, mira. Lo puedo recoger así como está. Aquí se supone que es una I para poder juntar todo lo que viene por dentro. Ya, el sueldo, ¿no? A ver, en lugar de ponerle la
forma estructurada, voy a borrarlo y le voy a poner de H6 hasta H25, ¿no? Así es. De H6 hasta H25. H6, H25 dólares. Ya está. ¿Qué más necesito? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Prueba lógica. Ah, ya sé qué pasó. Me volé un paréntesis. Bueno, creo que me volé dos. Ahora sí, ya. Este es el promedio, el otro es de... Ajá, espérate. Espérate, es este de acá. La O. Esta O termina aquí. El otro paréntesis es de la I. Sí, está bien, ya. Ahora me falta la... A ver qué me falta. El año de ingreso. El año de ingreso, en este caso, está en G6. El año de ingreso está en G6. G6. Podemos usar la función fecha. Que está entre el 90 y el 2000 era, ¿te acuerdas? 90 y 2000. $12, 31 y acaba, y acá empieza el 1 del 1. Este pedacito entonces lo quiero llevar, lo puse ahí un rato para que no se me amontone mucho aquí. Lo puedo poner aquí, ¿no? El orden es lo de menos, igual va a ocurrir si es que está bien. ¿Y hasta dónde jalamos? Vamos a jalar hasta... Ya, jalemos hasta el 25, hasta ahí es. Mira, ahí están los que cumplieron. Ya está, ya. Solamente tendría que sumar. Ahí está mi 7000 también. Entonces tú puedes comprobar de muchas formas. Ya a estas alturas estás prácticamente armado con muchos conocimientos que te pueden ayudar a comprobarlo. Ok, ahí está. Bueno, ahí sale la fórmula, un poquito larga, pero no. Bien, entonces esa es la idea, ¿ok? En eso consiste la relación del cuadro de criterios con el filtro avanzado y las funciones de base de datos. Muy bien, hasta aquí el video. Si no estás suscrito en el canal, procura hacerlo. Recuerda, comparte el conocimiento, difúndelo, comparte el video en la medida de lo posible. Espero tus sugerencias, preguntas en los comentarios, y si está en tus manos, ponle like a los videos, pues, ¿no? Si te gustara, ¿no? Claro está. Bueno, ahí nos estamos quedando. Hasta el siguiente video. Hasta luego.